general a todas y todos los aquí presentes. Aquí estamos hablando de dos temas, tanto que hay que separar, son diferentes. Una es la política hacia las fuerzas militares y de policía, Fuerza Pública de Colombia, que trata de elevar los niveles de conocimientos de todos sus integrantes, desde la base hasta la máxima cúpula, siendo fuerzas jerarquizadas. El que la base, incluidos los soldados regulares, es decir, los no profesionales, obviamente los profesionales, los soldados en las diferentes armas y los miembros de la Policía Nacional con el patrullero como integrante de base de esa fuerza, hasta sus generales, deberían pasar, estamos hablando de más de 200,000 personas, por la educación superior. Hoy, antaño pues obviamente no era así, pero hoy la eficiencia misma de una fuerza militar depende de la educación de sus integrantes, multidisciplinaria. No es solamente cómo saber manejar un arma, las técnicas de la guerra y de la tecnología que cambia cada año, cada mes en el tiempo. Hoy, por ejemplo, la ciberdefensa, como se le denomina, es fundamental. Hace 15 años eso ni se mencionaba. La ciberdefensa es funcional porque las armas cada vez son informática. Y la informática es básicamente matemáticas. Si no se aprende temas de las matemáticas y de la informática, incluso ahora hablaría de inteligencia artificial, eso lo hablamos en alguna conferencia pasada, creo que en esta misma universidad. Y si no pasamos a esos niveles, otros nos ganan. Y abrir pluralmente esos conocimientos al conjunto de la sociedad y por tanto los integrantes de la fuerza pública, pues se vuelve fundamental incluso desde el punto de vista militar. Ponía en esta misma conferencia, en este mismo sitio, el ejemplo de la película Oppenheimer. Me la pude ver ahí. Y yo creo que ojalá todos ustedes se la vean. Es interesante. Porque liga el aspecto del conocimiento, del saber, con la guerra. Se ubica en la época de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, y en las diferentes políticas que tuvieron los tres enemigos, dos aliados, uno al otro lado, los nazis de Alemania, versus los norteamericanos, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Se cruzan esos tres poderes en la película. Oppenheimer es un hombre amigo de Einstein, físicos, ambos, es un mundo de físicos. La física como ciencia tiene un valor, alguien le decía, es la ciencia de las ciencias, porque es la que nos lleva de alguna manera a comprender el universo, a entenderlo hasta donde podemos hoy, que es una mínima parte. Las teorías físicas nos han acercado paulatinamente, superadas unas tras otras. No hay ciencia absoluta y verdadera. La única forma es que la mente humana colectivamente, no es un esfuerzo individual, es una especie de cerebros conectados, va avanzando hacia la realidad, sin que jamás la pueda aprender completamente. Por eso no hay exactitud incluso en las matemáticas. Las matemáticas del caos nos llevan, esa es la última teoría matemática, hacia la idea que
No existe la exactitud, sino la probabilidad. Hay probabilidades, por tanto, tendencias, posibilidades, son más términos de la estadística, pero así se está construyendo la ciencia del hoy. Y entonces, la película lo que nos muestra es cómo los nazis pierden la guerra, básicamente por su exclusión social. Su política de discriminación racial. Empiezan con, como todos sabemos, o creo que sabemos, por su discriminación contra dos grupos poblacionales, uno político y otro racial, étnico más que racial. Las razas no existen. Ese es un invento de los nazis y de algunos antes de los nazis, que creyeron vestir de ciencia para legitimarla, pero no era sino una ciencia falsa. Lo que existen son culturas diferentes, etnias diferentes ligadas a la cultura, porque el gen humano, independientemente de la piel, es igual. Independientemente del sexo, es igual. Los seres humanos somos iguales. No nos diferencia el color de piel como creían los nazis, o las formas del cuerpo, como ellos creían. Esa política discriminatoria los llevó, por ejemplo, a excluir a Einstein por judío, el principal físico del mundo, que inmediatamente fue recogido por Inglaterra, y como estaba en peligro Inglaterra, llevado, quiso él, a Nueva York, a los Estados Unidos. Einstein era además socialista, y entonces tenía una doble discriminación, política y étnica. Y la historia de Oppenheimer, que es la de la película, ahí solo aparece Einstein marginalmente, es la misma. También físico alemán, como Einstein, de los mejores en ese momento, porque él es el que desarrolla la fórmula de Einstein. Energía es igual, voy a ver si me acuerdo, a masa por velocidad al cuadrado. Profesor, me dice si me equivoqué. Es una fórmula simple, pero esa fórmula que Einstein imagina, masa por velocidad al cuadrado. Entonces, vuelta en la práctica, significa que si una partícula se puede hacer desplazar a velocidades que nosotros no concebimos dentro de nuestra propia experiencia física, que se hace en laboratorio, átomos a unas velocidades enormes que encuentran en el material radiactivo, físicamente se encuentra en unos productos de la Tierra, pues puestos en la velocidad al cuadrado, generan una inmensa energía, muchísimo más que la fuerza muscular, muchísimo más que los átomos del carbón o del petróleo, que es la energía que usa desgraciadamente aún mayoritariamente la humanidad, y encuentran el desarrollo de lo que se llama la bomba atómica. Eso lo tenía Oppenheimer en la cabeza, y él era alemán. Es decir, era la posibilidad de que los nazis tuvieran el principal arma de la época, que no la tuvieron por una razón de construcción mental, de pensar que solo los arios blancos son superiores de origen germánico, y que por tanto los demás debían ser excluidos, o peor aún, eliminados, como sucedió con el pueblo judío y como sucedió con la población que mayoritariamente en Alemania era en ese momento socialista y comunista. Oppenheimer era comunista, su esposa básicamente, militante del Partido Comunista Alemán y excluido violentamente de Alemania. Los norteamericanos, no los rusos,
inteligentísimamente, no sin problemas, decidieron recibir Oppenheimer, y esa es la película. Sus sucesos allí, en primerísimo lugar, desarrollando la bomba atómica, que después, como ya sabemos, termina con los japoneses, con la guerra con el Japón, usada por los Estados Unidos. Y después, toda una conspiración, porque como Rusia también tuvo la bomba atómica, entonces dijeron que Oppenheimer les había entregado la fórmula. Esa no es una película, esa es la realidad. Y lo quiero poner de presente porque ¿qué es lo que enseña la película? Que el que gana la guerra es el que menos discrimina. O en otras palabras, lo que la película quiere enseñar es, ojalá sea siempre así, que el que gana la guerra es el más democrático, o la más democrática. Las mentalidades cerradas, anti-libertad, antidemocracia, democracia en el término real de la palabra, porque no es una sola formalidad, pierden, incluso militarmente. Pues hoy estamos ante otros hechos desde el punto de vista militar. Hoy se ha desarrollado tanto la informática, las matemáticas, la lengua de comunicación con las máquinas, hasta llegar a la inteligencia artificial, que un avión puede ser derribado simplemente manejándole su software. Si es que hay la capacidad de penetrar el software del avión. Los que son dueños del software saben cómo hacerlo. Y entonces aquí hay toda una situación militar. Un poco lo estamos viendo en Ucrania, sobre todo. Casi que desde un computador se puede definir la muerte de las personas. A quién se le dispara, a quién no. Puedes manejar los drones y llevarlos y disparar los misiles desde una oficina. O los otros, como desde otra oficina detienen la penetración del software. Eso es lo que llama ciberdefensa. Todo esto tiene que ver con que incluso una fuerza pública se vuelve eficaz es si tiene el conocimiento máximo en diferentes disciplinas. Y si lo que tenemos es como lo que sucedía en la tradición pasada, que pues el soldado no entra a la universidad, que el patrullero no entra a la universidad, que la base misma de la fuerza pública no logra llegar a los niveles de saberes diferentes, porque se necesitan de todos, entonces lo que tenemos es una fuerza pública en condición de derrota, que no va a poder defender el país, sobre todo, de amenazas que ya pueden venir de cualquier sitio, porque no, la informática no dice que es el vecino en Bogotá, ni siquiera dentro del país. Cualquier tipo de actividad puede desarrollarse desde cualquier parte del mundo con objetivos e intereses diferentes. Por ejemplo, la compra de un armamento determinado, un negocio. Entonces tumban el del rival. Si el del rival, desde el punto de vista comercial, no ha desarrollado la ciberdefensa, pues perdió el año. O por otro tipo de circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista militar se necesita saber. Y no en una cúpula, en el conjunto de la fuerza. Desde el punto de vista militar, obviamente una fuerza que mantenga esos saberes al su interior y los acumule, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un tema. Yo he pedido entonces que al máximo posible, ojalá pudiéramos todos, tenemos limitaciones de tiempo en un gobierno y de dinero, obviamente, más ahora que nos sobreendeudamos. No nosotros, nos sobreendeudaron. Pero es un esfuerzo que hay que alcanzar cada vez más, que toda la fuerza pública logre tener educación superior en Colombia.
no simplemente bachillerato, no es que hable mal del bachillerato, pero nos da los primeros brochazos básicos del saber y nos indica vocaciones individuales que se van desarrollando en la persona, sino en la totalidad de la fuerza pública a nivel de educación superior, y ojalá pudiéramos más. El otro aspecto que aquí estamos hablando, entonces aquí una parte del personal de la fuerza pública está entrando a universidades de manera gratuita. Pues si uno le pone un precio, pues obviamente ya solo entran los que pueden pagar. Ya está uno discriminando. Estamos repitiendo lo que le pasó a Oppenheimer en Alemania, por otras razones, pero se llama discriminar. Entre más discriminemos, más débiles somos. Porque el ser humano es igual. Cuando se discrimina por razones políticas o étnicas, etcétera, o de género, se está botando la caneca de la basura a cerebros humanos. Entre ellos, los que podrían tener las claves de la solución de un problema, como vimos aquí en la película. Los alemanes cometieron el peor error al sacar a Einstein y a Oppenheimer. Ambos se llevaron casi toda la generación de físicos de Alemania, que por razones ya más históricas y concretas eran de izquierda en esa época, por ser de izquierda, y muchos por judíos, que es una religión diferente a la cristiana, pero no por ello entonces hay que discriminarla. Otras religiones se respetan mientras no vulneren derechos de los demás. Ahora, el otro tema que quisiera tocar y que tiene que ver con este aspecto aquí, de lo que estamos haciendo aquí en la Universidad Militar, es la gratuidad de la educación pública superior en términos generales para toda la sociedad, de la cual pues la juventud uniformada es una parte. A toda la juventud, esto es básicamente una política para la juventud en su gran mayoría. ¿Cómo lograr que la juventud colombiana en todas las regiones tenga acceso a la educación superior? Aquí hay discusiones, obviamente, y problemas, porque en mi opinión, las políticas públicas en los pasados años, durante todo este siglo, incluso después de la Constitución del 91, la mayoría de los aquí presentes no había nacido la Constitución del 91. Para nosotros fue fundamental, pero es el tema de las generaciones. Cuando no se capta la historia, a veces la desconocemos y repetimos los errores. En el 91, en la Asamblea Constituyente, hubo una mayoría decidida a que hubiera una mayor financiación de la educación pública en Colombia. Y colocaron un artículo específico para garantizar más financiación, que fuera cada año más y más en términos reales, no solo en términos nominales. Ese articulito lo tumbaron después, en el gobierno Pastrana y en el gobierno Uribe. Pastrana lo tumbó transitoriamente para usar los dineros que ya no se iban a llevar a la educación pública a salvar bancos que estaban en crisis en el año 98 exactamente, y permanentemente a sacar recursos de la educación para financiar las armas de la guerra. Aquí se liga otra vez los dos temas: guerra interna en este caso y educación. En mi opinión, y esto se volvió permanente, en el lapso del tiempo entre la caída del artículo de la Constitución del 91 que financiaba la educación pública y hoy, se han perdido 200 billones de pesos que en el total que hubieran podido ir a la educación pública y se fueron a otros menesteres.
Siempre habrá que discutir si la guerra se acaba acabando la educación de la sociedad. Pues la película Oppenheimer nos demuestra todo lo contrario. Es un grave error cambiar libros por fusiles, porque el fusil siempre lo maneja un ser humano con cerebro, y su manejo eficaz o no eficaz, que el manejo más eficaz de un fusil es no usarlo, porque las sociedades deben estar en paz. La paz es el bien supremo de una nación. Debe estar educado. Si no, tenemos los problemas que ya hemos tenido, autodestruyéndonos. En el caso de la juventud en general, pues sacrificar una juventud que ya no puede entrar a la educación superior porque no la hay, o si la hay, cuesta muchísimo y muchos no pueden pagarla. Entonces tenemos una discriminación total de la juventud colombiana frente a la educación superior. ¿Y eso qué genera? Pobreza, y la pobreza y la desigualdad generan violencia. Y entonces el círculo se muerde a sí mismo. Porque entre más violencia, más necesidad de la fuerza pública, pero entre más necesidad de la fuerza pública, si no se educa, entonces aumenta las condiciones de la violencia. En este acto estamos juntando los dos temas, estamos siendo armónicos, si pudiéramos generalizarlo. Porque si el conjunto de la juventud puede ingresar a la educación superior, en los diversos temas, alguien dirá, entonces ¿quién va a hacer las casas? Pensando en los albañiles que no estudian. Pues al contrario, en el mundo moderno los albañiles estudian. Y las casas se hacen con el cerebro, incluso sin usar el músculo, sino a través de máquinas informáticas. De eso vamos a traer un ejemplo en Colombia, para mirar cómo se desarrolla el tema del saber en la producción. En la producción, que aumenta la productividad y por tanto la capacidad de una sociedad de solucionar problemas. Si ayer miraron las estadísticas del DANE sobre pobreza, que logramos en un año sacar 1.600.000 personas de la pobreza y 1.120.000 de la pobreza extrema en un solo año. Cuando uno mira las causas de por qué, cómo se hizo, entonces se encuentra varias razones. La del corto plazo es que aumenta el salario más que los precios, y que logramos disminuir los precios de la comida. Disminuirlos no, dejar que crecieran. Se juntan ambos y entonces tenemos una parte de la población importante que logra comer, que logra pasar las líneas de pobreza monetaria o que logra pasar las líneas de pobreza extrema. Pero en el largo plazo, cuando se miran las cifras, cómo se sostiene un enriquecimiento paulatino de la sociedad, no se logra de un año al otro, pero sí en una década, en 2 décadas, la palabra se llama educación superior. Esa estadística del DANE hay que saberlo, porque no todo esto sale a la información, entonces hay que escudriñarla. No bachillerato. Cuando se coge en la encuesta la población que terminó su primaria, que no estudió, o que terminó su bachillerato, y la que terminó su educación superior, y se mira cuál es el porcentaje de pobreza monetaria en cada grupo poblacional, pues ustedes encuentran que entre más se sube en la escala del saber, más disminuye la pobreza, al punto que entre los que tuvieron educación superior en Colombia, que son minoría lamentablemente, el porcentaje de pobreza solo llega al 7%, cuando en promedio está en este momento en el 33% de la población. Entre menos estudiada la población, más pobre.
¿Qué significa esto en la política pública? Que entre más esfuerzos hagamos en avanzar el nivel educativo, es decir, el intelecto general de la sociedad, menos pobre es. Eso no es de la noche a la mañana, eso hay que meterle billete, hay que priorizar el gasto. Si el gasto no va hacia allá, pues no vamos a alcanzar cada vez mejores niveles educativos. Pero significa que si lo logramos, una sociedad educada no se va a matar entre sí. Las circunstancias de la pobreza, de la desigualdad y de la violencia disminuyen. Ahora, el programa de gratuidad es para eso. Lo que estamos haciendo aquí es para eso. ¿Gratuidad qué significa? Que un estudiante al meterse a una universidad pública como la universidad militar, el gobierno le paga lo que cuesta, porque obviamente cuesta la luz, las instalaciones, el profesorado sobre todo. Profesorado que entre más calidad tenga, más cuesta. Y entonces si uno quiere educación superior de calidad, necesita un profesorado de calidad que cuesta más. Ese costo, si se le transfiere al joven, así sea parcialmente, pague esta parte, pues deja muchísimos por fuera. Discriminamos el saber, cometemos el error de los nazis. Pero si logramos que el 100%, que haya gratuidad, que el 100% sea financiado por el gobierno, quitamos la discriminación. Nos volvemos más inteligentes. Quitar la discriminación es fundamental. Eso significa 100% de educación superior gratuita, pero también significa que la universidad está en donde están los jóvenes que necesitan la educación superior. 2, porque si la Universidad de Bogotá es gratuita, pero el joven vive en La Guajira, pasar de La Guajira hacia Bogotá para venir a estudiar vale más que la matrícula. Cualquiera de ustedes que quiera irse al exterior hace esa cuenta. ¿Cuánto me cuesta ya el arriendo? ¿Cuánto me cuesta el pasaje? ¿Cuánto me cuesta la comida? Y resulta que si no me salen las cuentas, no puedo. Quedo discriminado ante una educación internacional. Pero si yo puedo acercar la universidad donde están los jóvenes, a través de los mismos colegios, a través de ampliar las sedes universitarias, que vale dinero, entonces yo estoy derrumbando las 2 barreras de discriminación más importantes para que la juventud pueda estudiar en la educación superior. Y eso debería comenzar en las zonas. Aquí están varios congresistas que fueron de la FARC, hicieron su acuerdo de paz, en las zonas de la guerra. Porque si una juventud tiene la universidad cerca, tiene otra opción. Y si no la tiene, no tiene opción. ¿Cuál es la opción de la muchacha y cuál es la opción del joven campesino? Pues las que hay ahí, sembrar hoja de coca, incluso la violencia, le pagan más por cargar el fusil, y en cambio la universidad no está para, por lo menos, garantizar que no va a ser pobre en la vida. Pues escoge lo primero y entramos a los círculos de violencia. Luego, acercar las sedes universitarias a donde está la juventud en todo el país, que significa toda Colombia, la juventud que no tiene con qué pagar una universidad privada. Obviamente hay una parte de la sociedad que puede, ahí no está el problema. Pero en donde no puede, tiene que estar la universidad pública, tiene que estar el SENA y tiene que estar el presupuesto del gobierno nacional. Y si no lo hacemos, rompiendo un poco la herencia mala que quedó de haber tumbado el artículo de la Constitución, es decir, empezamos hoy con menos 200 billones de pesos que hubieran podido llenar muchas de las necesidades de educación de la sociedad colombiana, si se hubieran usado en ese fin. Pues a partir de ahora, porque todo lo demás es irreversible,
Pues lo que tenemos es que garantizar que no haya discriminación en la educación pública superior por razones económicas o por razones de ubicación geográfica que siempre son étnicas, porque el territorio excluido es mayoría negra, mayoría indígena, en muchas partes, mayoría mestiza, y el territorio más beneficiado por la riqueza en Colombia, pues tiene otra connotación étnica. Entonces los errores nazis en la película de Oppenheimer los estaríamos cometiendo nosotros al discriminar por pobreza y al discriminar por razones étnicas, cosa que es una tontería que sigamos haciendo. Y por eso esta política tiene como función acabar la discriminación, hacer gratuita la universidad y acercarla al conjunto de la juventud para ampliar la cobertura. Hacíamos cuentas ahora de cuánto es, pues por lo menos hoy son 830,000 estudiantes más o menos en universidades públicas, sin contar el SENA, sin contar los institutos tecnológicos públicos, sin contar la posibilidad de financiar educación superior en el colegio de bachillerato, que es una forma de ayudarnos, porque es el método de educación norteamericana y europea. Y en el colegio mismo, se den los primeros pasos de la educación superior acreditada para terminar en una universidad 3 años, cuando se pueden dar 2 en el colegio. Ese es el college, le llaman así el college en Estados Unidos. Acabo de ir a uno que se llama Queens College y Nueva York, y es el modelo europeo. Por eso los colegios europeos aquí, que son públicos para allá, privados para acá, pues le garantizan a los jóvenes poder seguir su universidad en menos tiempo en Europa. Pero es porque ya hay educación superior en el colegio. Eso así era en Colombia. Así estudiaron los próceres de la independencia, en colegios, universidades. ¿Dónde se estudió Santander? En el Rosario, ¿no fue? Abogado era. ¿Dónde estudiaron los demás? En San Bartolomé, ¿no? Los costeños del colegio Pinillos, habían otros. Se le llaman los colegios santanderianos porque Santander, una vez Bolívar y Santander se dedicaron y tenían muy claro que la educación de la sociedad era fundamental para construir una república. Y construyeron colegios en lo que podían en su momento. Se le llaman los colegios santanderianos. Son bonitos arquitectónicamente, pero poquitos, obviamente, para la totalidad de la población colombiana. Pero todos esos colegios ya deberían ser colegios de nuevo, universidades. El colegio de Gabriel García Márquez pedí yo hace unos meses, que dio y generó, siendo un colegio público, un premio Nobel de literatura, el único de literatura que hemos tenido. No es un colegio universidad hoy, cuando tuvo la capacidad y la calidad de educar un premio Nobel. Pues hoy se trata de que muchos colegios puedan lograrlo, ¿no? Pues un premio Nobel ya es un caso excepcional del saber, como un premio Nobel en matemática o en física, para volver al tema. Pero lo que necesitamos, además de esos talentos que surgen del esfuerzo colectivo de toda la juventud, es que la juventud pueda elevar el intelecto general, no solo en la matemática o la física, sino en la sensibilidad, porque la educación no es solo de ciencias exactas, sino de sensibilidades. Si no hay sensibilidad, nos dormimos, porque no nos importa lo que le pasa a los demás. Y si no nos importa lo que le pasa a los demás, nos matamos. Y por eso somos violentos. No por genética, sino por la falta de educación. ¿Ah, ya? Mi padre, el joven. Bueno, gracias, muy amables.